Entre las técnicas que existen para una persona que tiene problemas de obesidad, está una técnica que se llama manga gástrica, pero existen otras técnicas diferentes. Entonces, ¿por qué estas sí y otras no en determinados pacientes? Es muy importante tener en cuenta una serie de características en el paciente, no solo porque puede haber unas intervenciones, un tipo de intervención más indicada en un paciente que en otro, sino porque algunas podrían estar incluso contraindicadas en algún tipo de paciente. Quiero decir, el reflujo gastroesofágico se ve claramente empeorado con técnicas como el sleeve o manga gástrica o gastrectomía tubular, que es lo mismo, que tiene esos tres nombres, puesto que empeora el reflujo. Entonces, empeora el reflujo en esta técnica, por lo tanto es fundamental hacer una endoscopia y una adecuada entrevista con el paciente para descartar que, por ejemplo, tenga esta condición, puesto que esa situación podría empeorar después de hacerle esta cirugía. En cambio, otro perfil de paciente, como por ejemplo aquel paciente que tiene que tomar algún tipo de inmunosupresor o anticoagulante o medicación psiquiátrica que tienen que estar en un rango muy concreto y que tienen una absorción muy concreta en el intestino, en esos pacientes si los sometemos, por ejemplo, a un bypass gástrico en el que toda esa absorción se va a ver afectada y disminuida, empeorando su estado basal o con respecto a estas enfermedades. Entonces, aunque hay una serie de indicaciones de cuándo se puede hacer un sleeve o de cuándo es recomendable hacer un bypass, hay que tener sobre todo en cuenta cuándo no hacer estas técnicas. El sleeve es una técnica que cada vez está más en auge. Eh, y comparada con el bypass, aunque no consigue tanto disminución de peso, también consigue, y no tanto tampoco resolución de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, como el bypass, pero sí que logra unas cifras muy buenas, siempre por encima del 60%. El sleeve es una técnica considerada clásicamente restrictiva. Esto quiere decir que lo que va a hacernos es disminuir la capacidad del estómago. Ujú. ¿Cómo? Convirtiendo ese estómago en una manga, en un tubo, dejándolo con una forma muy alargadita y estrecha, reduciendo así la capacidad de nuestro estómago. Pero se ha visto que no es una técnica puramente restrictiva, porque al quitar una parte concreta del estómago que se pierde en esa cirugía, que es el fundus, se disminuye, en ese fundus es donde se produce una hormona que se llama grelina, que está plenamente y totalmente relacionada con la saciedad. Al quitar ese fundus, quitamos esa hormona y conseguimos una saciedad no solamente por el mero hecho de tener menos estómago, sino porque se activa una vía hormonal implicada en ello. ¿Este tipo de Sí. cirugía tiene algún tipo de riesgo? Las complicaciones más frecuentes en el sleeve, en toda esa gran línea de grapas que ponemos en el estómago, es que sangren, para lo cual se puede usar algún tipo de eh, grapadora específica que tampoco modifica mucho los resultados, Ujú. o la fuga de contenido gástrico alguno de los niveles, que es especialmente frecuente en la parte más alta del estómago. Aún así, el índice de este tipo de complicaciones es mucho, es muy bajito, Es bajo. no Ujú. alcanzando el 3% de las intervenciones, yo calculo. Y
frente al bypass, por ejemplo, produce muchas menos diarreas o no es necesario la suplementación vitamínica y de oligoelementos que en algunas ocasiones que sí que es imprescindible después de un bypass. Ujú. Y lo que explicas de las grapas en el estómago me sugiere una pregunta, y es si esa operación, esa intervención sería reversible. Em, los diferentes tipos de cirugía bariátrica hay algunas que se consideran reversibles y otras irreversibles. El bypass podría revertirse, pero la gastrectomía tubular no. No tanto porque se usen grapas o puntos, demás, sino porque lo que hacemos es cortar todo ese estómago para dejarlo en forma de tubo y ese estómago que cortamos lo quitamos y se elimina durante la cirugía, se extrae del cuerpo, de forma que no hay manera de volver a pegar ese trozo de estómago al original. Aún así, llegado el caso, cuando hacen falta hacer una nueva recirugía porque no se ha conseguido el peso óptimo del paciente, ha habido alguna complicación y como digo, más que complicación, si no ha habido una buena adherencia a esa dieta, a ese ejercicio físico que es fundamental en el tratamiento multidisciplinar de la obesidad, eh, la gastrectomía tubular se puede convertir en un bypass para conseguir una mayor pérdida de peso. Incluso en los pacientes que se consideran superobesos con IMCs muy, muy elevados, por encima de 50 incluso, en los que la cirugía técnicamente es muy demandante, se puede hacer un primer tiempo de gastrectomía tubular, conseguir una pérdida de peso del paciente y hacer un segundo tiempo alguna cirugía eh, parecida al bypass o que se llama SADIS o el propio bypass para conseguir la pérdida de peso definitiva. Aunque se ha visto que hay veces que solamente con la tubular es suficiente. Ujú. Y al quedar un estómago tan pequeñito, el hecho, por ejemplo, de que una persona no respete las cantidades de comida, ¿qué podría producir? ¿Una distensión en el estómago? ¿Algún tipo de daño? ¿Te dolería el estómago si comieras de más? Bueno, no es, o sea, este tipo de pacientes eh, acaban reganando peso no solo por las cantidades que se puedan ingerir, que no es, al principio sobre todo mm, no te sientes pleno y no puedes comer más, pero sobre todo eh, si nosotros nos bebemos 2 botes de leche condensada, van a entrar perfectamente, el aporte calórico va a ser altísimo Ujú. y la gastrectomía tubular no va a ser eficaz. Claro. Eh, por eso es tan importante llegar concienciados y con una buena valoración previa y un buen inicio del tratamiento previo antes de la propia intervención. Ujú. ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Es una cirugía mayor? ¿Con incisiones pequeñas? ¿Qué tipo de cirugía? Hay que considerar dos cosas. La cirugía bariátrica es una cirugía mayor, implica una anestesia general, Ujú. una estancia hospitalaria de mínimo 2 días, una serie de complicaciones, como hemos mencionado, de sangrado, de fuga intestinal, que no están exentos de riesgo y que en un paciente tan delicado como es el paciente obeso, porque aunque no lo parezca, es un paciente delicado y puede suponer tener una gran repercusión. Eh, la cirugía bariátrica está indicado hacerlo por laparoscopia con pequeñas incisiones en el abdomen que nos permiten trabajar, se insufla un gas que nos permite trabajar con unas pinzas, una cámara y llevar a cabo la cirugía
con unas incisiones que prácticamente no se ven y que no son especialmente dolorosas, la verdad. El paciente, incluso la misma tarde de la cirugía, la mañana siguiente empiezan a deambular. ¿Y qué tipo de dieta se le aconseja después de la operación a una persona con esta Todo cirugía? guiado por los compañeros de nutrición y endocrino, pero por lo menos en los primeros 10 días será una dieta líquida, y luego progresivamente se irán introduciendo alimentos en forma de dieta Turmix de forma escalonada. Entiendo que, bueno, que al final ese tipo de operación es cuando ya desistes de todos los intentos de poder adelgazar por otros medios y ni mejorando la dieta ni los hábitos mediante el ejercicio y demás da resultado. O sea, que sería como algo Los, que es el último mm, recurso que me queda. No hay que entenderlo como el último recurso. Simplemente hay un momento en el que la obesidad se convierte en una, vamos, la obesidad es una Un enfermedad, es problema. un estado proinflamatorio en el que cambia completamente la forma de trabajar y de reaccionar de tu cuerpo, y muchas veces una adecuada dieta y un ejercicio físico, aunque nos va a ayudar a perder peso, no vamos a conseguir perder todo ese exceso de peso que ya tenemos acumulado. Ujú. ¿Podrías volver a coger peso? ¿Cuánto peso? Y dependerá, me imagino, Eh, mucho de esos hábitos también. Depende mucho del tipo de técnica. En la gastrectomía tubular sí que es un poquito más fácil dentro de lo poco probable que es que ganes peso frente al bypass. ¿Y cuánto? Pues depende de cada caso concreto y la alimentación y el perfil específico del paciente. Sí que es verdad que hay casos en los que se fracasa, no se consigue la pérdida de peso esperado, y es en aquellos pacientes a los que les ofrecemos la conversión a un bypass. Laura, ¿recomendarías este tipo de cirugía y a qué tipo de personas? Por supuesto, seleccionando de forma adecuada a los pacientes, en aquellos pacientes en los que este tipo de intervenciones está indicada. La cirugía bariátrica se ha demostrado como la mejor técnica a la hora de conseguir perder peso, resolver comorbilidades, y además es una técnica coste efectiva y con una importantísima repercusión en beneficios de salud global, muchísimo más que vamos, demostrado frente a técnicas exclusivas como puede ser algo tratamiento que, que no está muy implementado porque no tiene grandes beneficios, o el tratamiento exclusivo con cambios de vida, dieta y ejercicio, que en este tipo de pacientes, por desgracia, no es suficiente, aunque Ujú. imprescindible para conseguir nuestros objetivos. Al final hay que ponerse en manos de profesionales, hay varias técnicas que se pueden aplicar y lo que está claro es que hay que adaptar a medida a cada persona lo Mm. que realmente necesita para que tenga los resultados que tiene que tener. Entendiendo la obesidad como una enfermedad tan compleja, se necesita de un abordaje eh, con múltiples especialistas y por personal dedicado a ello. Pues interesantísimo. Mucha información, muy interesante, muy bien explicado. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros de salud. Muchas gracias a ti, Un Elisa. saludo, Laura. Un saludo.